¿Qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos aquí a CAES. Hoy vamos a hablar de uno de los efectos más comunes en soldadura, pero también uno de los peor entendidos, la porosidad. Muchos soldadores creen que la porosidad aparece por mala mano, por mala técnica o simplemente la mayoría de los soldadores así lo piensan porque el electrodo salió malo. Y la realidad puede ser otra. La porosidad, hay que entenderlo, no es un defecto mecánico, la porosidad es un defecto químico, metalúrgico. Y para entenderla, primero debemos comprender algo muy importante. Cuando estamos soldando, estamos uniendo materiales, pero no mecánicamente. Estamos uniendo materiales creando un pequeño reactor metalúrgico, es decir, estamos creando una pequeña fundición, una fundición en miniatura. El baño de fusión del acero puede alcanzar temperaturas hasta aproximadamente los 3000 grados centígrados. A esa temperatura, el acero líquido reacciona químicamente con todo lo que se encuentre en su ambiente o a su alrededor. El aire, la humedad, el óxido, el aceite, la grasa o incluso materiales que se encuentran como componentes del propio electrodo. Y es aquí donde aparece el origen de la porosidad. La porosidad ocurre cuando se generan gases producto de la reacción química dentro del metal fundido y estos quedan atrapados al solidificarse el material. Es exactamente igual, haciendo la analogía, que cuando hierves agua. Se forman burbujas, ¿verdad? Bueno, la diferencia aquí está en que las burbujas quedan atrapadas dentro del metal una vez que se empieza a solidificar. El principal responsable es un elemento muy conocido, el hidrógeno. Y el enemigo número uno en soldadura, la mayoría de ustedes lo saben, es la humedad. No precisamente el electrodo y no precisamente el amperaje, es la humedad. Puede provenir, bueno, de electrodos húmedos cuando no hay un control adecuado de los electrodos y de su temperatura, de superficies mojadas, tuberías con condensación, también puede venir del óxido que se encuentra en una soldadura que no fue limpiada adecuadamente, aceites, grasas y otras materias extrañas. Atmósferas húmedas son críticas. Cuando el electrodo alcanza altas temperaturas y se funde, y este electrodo tiene humedad, bueno, el agua se descompone químicamente, es decir, se separa, se disocia la molécula, se separa el hidrógeno y el oxígeno. Ese hidrógeno es extremadamente pequeño, es un átomo muy pequeño y se disuelve con mucha facilidad dentro del acero líquido. Mientras que el metal está fundido, pues no hay ningún problema. Pero cuando el metal empieza a solidificar, el acero sólido ya no puede retener ese hidrógeno. Entonces el hidrógeno intenta salir formando gas molecular y como el metal en ese momento se está congelando, se está enfriando y se solidifica, ese hidrógeno gas queda atrapado en la soldadura, en el metal. Y eso es un poro. La porosidad por hidrógeno normalmente es redonda y debidamente distribuida en la superficie en donde se está soldando. Por eso existe, importante mencionar, por eso es importante que el inspector siempre exige que los electrodos estén horneados, que estén secos, principalmente los que son de tipo bajo hidrógeno. No es un capricho del inspector como muchas veces podría pensarse, es una cuestión metalúrgica, ¿sí? El segundo responsable es el oxígeno, que también está contenido en la humedad y que también puede estar contenido en cualquiera de los materiales contaminantes ya mencionados. El acero líquido es altamente reactivo. Si el arco no está bien protegido, el metal reacciona con el oxígeno del aire y ocurre algo muy interesante. Recuerden que generalmente lo que soldamos en esta industria es acero al carbono. Bueno, pues el carbono del acero
reacciona con el oxígeno formando un gas, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Es decir, gases, y esos gases nacen dentro del charco de la soldadura. Si la escoria o el gas protector no cubren adecuadamente, el gas no alcanza a salir antes de que el metal se solidifique, resultando en porosidad dispersa o porosidad agrupada. Esto explica por qué aparece la porosidad cuando el arco es demasiado largo, cuando el soldador no controla su longitud de arco, cuando hay viento o cuando el flujo de gas de protección es insuficiente, o a veces en procesos semiautomáticos cuando las boquillas están sucias, no se limpian adecuadamente y el flujo de gas no es constante. Otro factor de contaminación es el óxido. El óxido no es en sí misma solo suciedad. El óxido es un compuesto químico activo y cuando se suelda sobre un material oxidado, el óxido reacciona con el material y con el carbono generado, generando nuevamente monóxido de carbono dentro del charco de soldadura. Por eso aparece la típica porosidad en forma de túnel, el famoso poro túnel o el famoso poro de gusano en soldaduras de campo. Generalmente es porque no se limpian de manera adecuada los materiales. La limpieza antes de soldar no es una cuestión de estética, eso es muy importante también entenderlo. También es una necesidad metalúrgica. El cuarto factor es el nitrógeno. Cuando la protección gaseosa es deficiente, el nitrógeno del aire entra en el baño de fusión y ese nitrógeno se disuelve en el metal líquido y al solidificar forma gases nuevamente. Esto produce microporosidad y una soldadura con una apariencia arenosa. Es extremadamente común en procesos con gas como el MIG o el Flux Core Arc Welding en exteriores. El quinto factor son los aceites y las grasas. En mantenimiento industrial, usar grasas, aceites y otros materiales similares es muy frecuente. Los hidrocarburos, recuerden que al calentarse se descomponen y principalmente liberan hidrógeno, metano y otros vapores. Todos esos gases entran directamente y se mezclan en el charco de la soldadura. Por eso, en las primeras pasadas, en tuberías o en placa, casi siempre presentan porosidades, si no hay limpieza apropiada y correcta. Algo muy importante para los inspectores y los soldadores es que la porosidad no aparece después, no aparece al enfriarse la pieza. La porosidad se forma en el último segundo del baño de fusión, en el momento exacto en el que deja de calentarse y se produce la solidificación. Eso significa algo clave. No es solo la habilidad del soldador, es el control de la limpieza, almacenamiento de los electrodos, un almacenamiento adecuado, que el soldador mantenga una longitud de arco estable, que tengamos condiciones ambientales adecuadas, de viento principalmente y de humedad relativa, que no estemos soldando bajo lluvia. La soldadura no falla por suerte, falla por una cuestión metalúrgica. Y en conclusión podemos decir que la porosidad es la evidencia que durante la soldadura se generaron gases dentro del metal fundido y estos no lograron escapar antes de que el metal se solidificara. Ya sabemos ahora con esta charla que los principales gases responsables de producir porosidad son el hidrógeno, el monóxido de carbono, que proviene del oxígeno y del óxido, y del nitrógeno por una mala protección de la soldadura. También es producido por vapores de hidrocarburos que se generen producto de materiales contaminados con grasa
o aceite. Bien, por eso es que la inspección visual no solo revisa la apariencia, revisa condiciones también del proceso. Entender la porosidad no es memorizar un defecto, sino es comprender cómo se comporta el metal líquido y por qué un buen soldador deposita adecuadamente el metal. Pero un inspector generalmente entiende la metalurgia, deben entenderla. Te invitamos a que sigas visitando nuestro canal de YouTube. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Tenemos más charlas interesantes para ti, para que mejores la calidad de tus inspecciones y también para ti, soldador, para que mejores la calidad de tus soldaduras. Muchas gracias.